es mejoramiento genético y la otra es selección. Entonces, suele haber confusión cuando las personas hablan de estos dos términos. Dicen, voy a hacer mejoramiento genético, voy a hacer selección, y los usan como si fueran sinónimos, pero no lo son. Mejoramiento genético es el aumento en la expresión, en la manifestación de caracteres deseables y la disminución de caracteres indeseables de una población. Es decir, es una meta. Ahí es a donde quiero llegar. El mejoramiento genético es una especie de objetivo grande, una meta en donde lo que quiero es aumentar la expresión de características que me interesan, en este caso de mis abejas, y disminuir la expresión de características que considero indeseables. Vamos a poner un ejemplo: comportamiento defensivo, quiero disminuirlo. Aumento de la expresión de una característica deseable, aumento en la producción de miel. Entonces, mejoramiento genético no es una técnica, es una meta. Y esa meta se logra con técnicas de selección, técnicas de crianza selectiva. Entonces, hay que tener en cuenta esta diferencia. Bueno, cuando ya hablamos de crianza selectiva, esta la podemos definir como el apareamiento, el cruzamiento de individuos seleccionados, en este caso, reinas y zánganos, para producir descendencia que posea características consideradas deseables. ¿Qué descendencia? Pues las abejas obreras de una colonia. Pues vamos a parear reinas y zánganos y lo vamos a hacer para que las obreras expresen esas características deseables, que es nuestra meta de mejoramiento genético, y lo hacemos mediante técnicas de crianza selectiva, y de esas técnicas es de lo que va a versar la mayor parte de esta charla. Otra confusión de términos: selección y cría de reinas. Son cosas muy diferentes, pero son cosas complementarias. Usted puede ser un gran criador de reinas, es decir, un gran multiplicador de abejas reinas, puede producir miles de reinas, pero puede no ser un buen seleccionador, un buen criador al final de reinas, solo un multiplicador de reinas. La selección se hace antes de la cría de reinas, se hace para decidir de dónde se van a obtener las madres y de dónde se van a obtener los padres que deseamos aparear. Entonces, son cosas diferentes, selección y cría de reinas, pero son complementarias. Ahora, cuando yo quiero eh, establecer un programa de mejoramiento genético a través de crianza selectiva, pues debo tener expectativas que sean realistas. Eh, No puedo pretender en un año doblar los kilos de miel, no puedo pretender en un año bajar la defensividad en un 50%, porque las cosas no son tan simples, y muchas de las características de interés económico que nos interesa mejorar, pues dependen de la heredabilidad de los caracteres. Si los caracteres son poco heredables, vamos a tardar muchos años en lograr nuestra meta. Y si los caracteres son muy heredables, vamos a hacerlo de manera rápida. Por ejemplo, producción de miel es más lento que comportamiento higiénico. ¿Por qué? Porque producción de miel tiene una heredabilidad más baja que el comportamiento higiénico en las abejas. Muchos estudios, cuando se hacen promedios y rangos, anda alrededor del 0,20 o 0,25 la heredabilidad para producción de miel, mientras que el comportamiento higiénico rebasa el 0,60. Y si lo quieren tener en porcentajes para que se entienda mejor y súper simplificarlo, que las cosas no son tan simples como las voy a decir, pero lo hago con fines de enseñanza. Cuando digo 0,25 para miel, estamos hablando de que esa característica es afectada más o menos en un 25% por efectos de los genes, y en un 75% por efectos del medio ambiente o la interacción entre el medio ambiente
y los genes. ¿De qué medio ambiente estoy hablando? De todo lo que no sean genes. Por ejemplo, floración, clima, manejo, alimentación, etcétera. Todo eso es medio ambiente. Comportamiento higiénico, decíamos, rebasa el 0,60 de acuerdo a varias estimaciones, lo que quiere decir que es una característica que es más influenciada por los genes, más del 60%, de manera simple, que por efectos del medio ambiente o su interacción con los genes. Entonces, más rápido desarrollar abejas higiénicas que desarrollar abejas altamente productoras de miel. Otra expectativa que debe ser realista es el número de caracteres que va en relación al número de colonias. Porque ustedes pueden decir, no, pues yo quiero abejas que, uno, sean muy productoras de miel, dos, que sean muy dóciles, tres, que sean muy higiénicas, cuatro, que sean resistentes a varroa, cinco, que no enjambren, seis, que resistan la loque americana, y pueden hacer una lista como una carta a Santa Claus, pero lo que no toman en cuenta, o lo que no es realista, es que entre más caracteres agreguen ustedes a la lista, más colonias iniciales van a requerir. Probablemente una lista de 3 o más caracteres requiere más de 500 colonias. Entonces tienen ustedes que empezar con cuál es su universo de colonias a mejorar. Bueno, ya hablamos de esas expectativas. Ahora hablemos de los objetivos de un programa de crianza selectiva. Estos objetivos dependen de qué características queremos fijar y cada programa es, digo yo, como un traje a la medida. Cada grupo de productores, cada empresa apícola, cada organización que quiera llegar a mejorar genéticamente sus abejas a través de técnicas de crianza selectiva, pues escogen sus propios objetivos. Por ejemplo, producción de miel, docilidad, resistencia a enfermedades, colección de polen, baja tendencia a enjambrar, raza, color, etcétera. Entonces, cada quien va a escoger cuál es el, la característica de más interés y cuál es la característica de menos interés en un programa de crianza selectiva. No todos los programas son iguales. Hay que tener en cuenta, como dije anteriormente, que entre más características se quieran seleccionar, se requieren más colmenas. Para darles una idea general, yo diría que para una característica, como mínimo, tendríamos que tener 150 colonias iniciales. Y para cada característica adicional, yo le agregaría al menos 100 colmenas más. Pero entre más colonias les agregamos, mejor. Por estadística, por loco. Hoy ¿Mande? que está María. ¿Escucha? Que sí, perfecto. Sí. Eh, ¿Cómo estaban en esto? Creo que Arturo tiene ya cerró el micrófono. Adelante. Ah, gracias. Sí, entonces esto es como las Olimpiadas, ¿verdad? Es entre más grande sea la población de un país, hay más material de dónde seleccionar buenos atletas. Entonces, entre más colonias se tengan para iniciar un programa, eh, pues obviamente se podrán seleccionar más características. Y aquí es donde muchos se desaniman porque dicen, oh, ya yo no tengo más que 20 colonias, no tengo más que 50, no tengo más que 100, no tengo más que 200, pierden el interés ahí. Pero entonces, yo digo, ¿para qué sirven las asociaciones apícolas? ¿Para qué sirven las organizaciones de apicultores? ¿Para qué sirven las asociaciones de criadores de abejas reinas? Si no es para juntarse y entre todos lograr un objetivo común. Y si logran encontrar coincidencia en sus objetivos, pueden unir sus esfuerzos y sus colonias para un programa de mejoramiento genético a través de crianza selectiva.
Ahora, ¿con qué abejas iniciar? Pues hay muchas fuentes para iniciar un programa de abejas. Pueden ser razas como europeas, que hay varias, las italianas, carniolas, caucásicas, pueden ser africanas, asiáticas, pueden ser líneas que ya son de poco uso porque las líneas verdaderas requieren de endogamia, es decir, de apareamientos entre familiares, que es muy difícil de llevar a cabo en, en programas de mejoramiento genético con abejas porque cuando creamos mucha endogamia, mucha relación genética entre grupos de abejas seleccionadas, pues vienen problemas como baja viabilidad de la cría. Entonces es muy difícil mantener líneas verdaderas de abejas. Pero también este es un término que se utiliza de una manera incorrecta en la apicultura. Ah, tengo 5 líneas de abejas, ¿cierto o no es cierto? No, en la mayoría de los casos no es cierto, porque cada línea tendría que haber tenido cruzas entre familiares. Genotipos o estirpes es otra subdivisión de grupos de abejas que han sido seleccionadas, ya sea por el medio ambiente o ya sea por los seres humanos. Por ejemplo, los genotipos podría ser una abeja africanizada, podrían ser abejas de una raza en particular o estirpes, por ejemplo, la estirpe que desarrolló el brother Adam, que es la Buckfast, es una abeja inglesa que resultó de la mezcla de una serie de razas de abejas de Europa y que el hermano Adam en Inglaterra eh, seleccionó para resistencia a cariosis traqueal, producción de miel y docilidad. Hay otras estirpes también. Y abejas silvestres, abejas que pueden ustedes colectar de enjambres que atrapen. Hay gentes que abogan por iniciar con abejas silvestres porque dicen, bueno, es un problema de varroa y aparentemente las abejas silvestres pues han resistido al parásito y no las ha eliminado. Entonces puede que esas abejas tengan características deseables. Pero también hay que considerar que los enjambres silvestres también pueden tener características indeseables, características que no nos gustan. A lo mejor son más resistentes a varroa, pero pueden ser más enjambradoras, menos productoras. Pues, son consideraciones que hay que tomar. Obviamente lo más fácil es utilizar las abejas locales que ya tenemos, que pueden ser nuestro pie de cría inicial y irnos por esas, ¿verdad? Bueno, la crianza selectiva tiene dos fundamentos principales. Uno es la selección, que consiste en escoger a los progenitores, es decir, reinas y zánganos, mediante evaluaciones de desempeño. ¿Qué son las evaluaciones de desempeño? En un momento vamos a platicar de ellas. Entonces vamos a evaluar las colonias para escoger cuáles van a producir las reinas, cuáles van a producir los zánganos. Ese es uno de los pasos fundamentales de la crianza selectiva, el proceso de selección. El otro paso fundamental son los apareamientos controlados, que quiere decir el decidir qué hembras, qué reinas se aparean con qué machos, qué zánganos, y estos requieren de métodos de control. Este segundo fundamento de la crianza selectiva, que es igual no solo para abejas, es lo mismo para otras especies de animales, pueden ser muy fáciles, por ejemplo, en ganado, donde, ok, pues encerramos a los machos y las hembras en un corral y listo, tenemos el control del apareamiento, pero ustedes saben que esta es la parte más difícil de lograr en el caso de las abejas, porque las abejas se aparean en el aire y se aparean con muchísimos zánganos. Sabemos que pudieran aparearse con hasta 40 diferentes zánganos que pueden venir de 7 kilómetros a la redonda de diversas fuentes y no tenemos control
de esa genética de esos zánganos que están apareando con reinas seleccionadas. Y esto es lo que ha hecho en gran medida que en el tema de mejoramiento genético de abejas se haya avanzado muy poco en relación a otras especies animales. Vamos a empezar con el primer paso fundamental de la crianza selectiva, que es la selección. Consiste simplemente en escoger lo mejor, y esto requiere de evaluar las colonias para las características a mejorar. ¿Cuáles son las características a mejorar? Las que en un inicio definimos dentro de los objetivos del programa. Ok, ya definimos qué características a mejorar. Ahora necesitamos medirlas en las colonias mediante pruebas y métodos que particularmente midan los efectos genéticos más que los efectos ambientales para las características a mejorar. Bueno, no tenemos mucho tiempo de este rollo y brevemente, como dije antes, todas las características de interés económico están afectadas por efectos de los genes y por efectos del medio ambiente y por la interacción conjunta del medio ambiente y de los genes. Entonces, tenemos que tener pruebas, métodos que nos permitan medir las características que definimos en nuestros objetivos del programa y que midan más los efectos genéticos que los ambientales. Ahorita vamos a entrar más en detalle en eso. ¿Por qué? Bueno, porque los efectos ambientales no son heredables y los efectos genéticos, la mayoría sí lo son. Bueno, dentro de la selección y luego de ser evaluados, se seleccionan los individuos, las reinas, por ejemplo, que manifiesten en sus colonias en mayor medida las características deseables para ser reproducidos y las colonias que van a producir los zánganos. Cuando hacemos esto, cuando escogemos a esas colonias, a esas reinas, estamos incrementando indirectamente y sin verlo la frecuencia de los genes que influyen en esas características seleccionadas. Y eso se hace progresivamente a través del tiempo, a través de los años. Vamos a hablar de las evaluaciones y vamos a poner algunos ejemplos. Primero, las condiciones para las evaluaciones. Deben las colonias ser evaluadas en condiciones lo más similares posibles. No podemos darles un medio ambiente a unas y otro medio ambiente a otras. Tenemos que darle un manejo uniforme. Por ejemplo, no podemos decidir a estas colonias las voy a alimentar y a estas otras que también voy a evaluar no las voy a alimentar. A estas colonias las voy a tratar con una caricida y a estas no las voy a tratar. Tenemos que dar un manejo lo más uniforme posible para tratar de estandarizar los efectos medioambientales que vienen del manejo en la mayor medida posible. Tenemos que hacer mediciones repetidas de la misma característica. Entre más mediciones repetidas hagamos, pues tenemos promedios que son más confiables para una característica. Por ejemplo, hacemos 3 cortes de miel. En el primer corte, la colonia 1 del apiario 1 nos dio 10 kilos de miel, en la 2 nos dio 15 y en la 3 nos dio 20. Entonces estamos hablando de 45 kilos, en promedio 15 de las 3 mediciones. Igual, por ejemplo, comportamiento higiénico, hacemos 2 mediciones y hacemos un promedio de esas 2 mediciones. Y algo que no les gusta a la mayoría de los apicultores, sean del país que sean, se requieren registros. Estar anotando en el apiario no suele ser muy cómodo o atractivo para la mayoría de los apicultores, pero sin registros no podemos hacer crianza selectiva con fines de mejoramiento genético. Entonces, tenemos que tener algún tipo de registro. Y el registro no puede ser nuestra memoria, decir, oye, me acuerdo que esta colonia dio mucha miel y no enjambró, de aquí vamos a crear reinas. Eso no es crianza selectiva. Necesitan llevar un tipo de registros donde se anoten datos
para tomar decisiones más certeras. Un ejemplo, producción de miel, que es una característica que a muchísimos apicultores, si no es que a la mayoría, les interesa sobremanera. Una forma de estimar la producción de miel es contar el número de alzas cosechadas y por eso recalco la palabra estimar, no va a ser muy precisa, porque si yo cuento el número de alzas cosechadas de cada colonia, más o menos puedo diferenciar la productividad entre distintas colonias, aunque debo de estar consciente que si me baso en ese registro, pues la medición va a ser una estimación que no es del todo precisa. ¿Por qué? Porque como apicultores ustedes saben que en una alza no todos los panales necesariamente están llenos de miel. Quizá los que están pegados a la cámara de cría sí, pero conforme nos vamos hacia arriba, los panales laterales suelen estar vacíos y no sabemos en realidad cuántas alzas están totalmente llenas. Otra forma de medir producción de miel podría ser contando el número de panales cosechados, que es mucho más preciso, porque ahí sí solo voy a tomar en cuenta el número de panales que tenían miel y no los panales vacíos. Pero eso implica contar todos los panales de todas las salsas que cosechemos de una colmena. Otra forma sería usando una báscula y pesando las colonias en dos ocasiones, antes del inicio de la floración y 15 días después del inicio de la floración. Esa diferencia de peso entre una medición y otra, 15 días después del inicio de la floración, menos el peso al inicio de la floración, es un predictor muy alto de la producción de miel. Puede también hacerse pesando las salsas antes y después de la extracción de miel, pero eso implica que tenemos que marcar las salsas con alguna técnica, algún método para saber de qué colmena vienen. Si no nos hacemos bolas, nos hacemos camotes. Nosotros en investigación usamos mucho este método porque es el más preciso, pero es para fines de investigación y puede no ser del todo práctico, aunque sea muy preciso, para un productor de miel. Entonces, a veces, y es algo con lo que yo siempre tuve un dilema. Tengo un pie en el lado del científico y tengo un pie en el zapato del apicultor. Y tiene que haber un balance entre esas dos cosas, porque como científico yo puedo generar métodos que son sumamente precisos en la colección de datos, pero que son sumamente imprácticos para el apicultor. Y si me voy totalmente hacia lo práctico y me olvido de lo científico, pues puedo generar métodos que son fáciles de realizar en el apiario, pero que son totalmente imprecisos para tomar decisiones con base a datos. Entonces tiene que haber un balance entre esas dos cosas, que a veces es difícil de lograr. Un ejemplo de una hoja de producción de miel, una hoja de registro, donde pueden ustedes ver aquí el nombre del apiario, fecha de las cosechas, las colonias del uno al que sean. Puede haber 10 colonias en un apiario, 20 colonias en un apiario, 30, las que sean. Podrían poner información como el origen de la reina, si lo tienen, y en donde dice cosecha uno, cosecha 2, el método que hayan escogido para evaluar producción de miel, por ejemplo, número de alzas, número de panales, eh, o, o peso. Otra característica que suele ser del interés de los criadores de reinas es el patrón de postura de la reina, el patrón de cría, sobre todo crioperculada, que puede medirse por una rejilla como la que ven en la fotografía de arriba, simplemente un marco, un bastidor de colmena sin ser estampada, al que se le meten alambres en forma cuadriculada y lo que uno hace es contar el número de cuadros al poner
el marco bastidor encima del panal de cría, contar el número de cuadros que contienen cría operculada. Otro por fotografía, puede uno fotografiar ambos lados del panal y luego programas como el Photoshop y otros nos sirven para calcular con mucha precisión la cantidad de cría que hay en los panales. Y el más fácil sería la estimación visual, ahora sí que al ojímetro, del otro lado, y así con cada panal. Y se hace un conteo de lo mismo. Comportamiento defensivo es una característica indeseable para la mayoría de los apicultores y por lo tanto es una característica que queremos reducir para hacer más dóciles las abejas. Una forma de medirla es la llamada prueba de bandera sobre cámara de cría, que es agitar un pedazo de cuero negro. Nosotros usamos una gamuza negra porque es afelpada y eso atrae más las abejas a picar. Y se agita en zigzag sobre la cámara de cría por 30 segundos. Y lo que ven en la fotografía del lado derecho son los aguijones que en 30 segundos dejaron las abejas en esa gamuza. Al terminar la prueba, se mete la bandera o la gamuza en una bolsa plástica a los 30 segundos para evitar que las abejas sigan picando. Me acuerdo que cuando empezamos a hacer esta prueba con abejas africanizadas en México, primero empezamos con 1 minuto, pero dejaban tantos aguijones las abejas en la gamuza que la redujimos a 30 segundos. Y después colegas que estaban aquí en Canadá, cuando yo todavía no trabajaba aquí, me preguntaban, oye, ¿cómo usar la bandera? Pues le expliqué que 30 segundos, pues ni una sola abeja les picó en 30 segundos. Le extendieron 1 minuto, muy pocas abejas. Tuvieron que usarla por 3 minutos para que hubiera piquetes de abejas. Entonces, todo depende del genotipo de abejas que utilices. Otra prueba que es muy confiable y curiosamente también muy práctica para medir el comportamiento defensivo de las abejas es la llamada prueba de apreciación relativa, porque es relativa a cada persona que realice la prueba. Es una prueba subjetiva, pero es relativa a cada persona que realice la prueba. Y digo relativa porque los valores que cada persona va a obtener son distintos, pero cuando se comparan las colonias para ranquearlas de la más agresiva a la menos, las evaluaciones coinciden o las clasificaciones coinciden. Pues las colonias se valoran por la tendencia de sus obreras a correr sobre el panal. Los apicultores les gusta usar términos. Están muy nerviosas estas abejas, que corren mucho sobre el panal. A volar, salir del panal, salir volando como moscas, a chocar en el velo del apicultor, a picar y a perseguir. Entonces, se hace una simulación de una inspección de la colonia. Se ahuma una sola vez la piquera, se ahuma una sola vez la cámara de cría y se sacan dos panales de la cámara de cría para darle un valor del 1 al 5 a estas características. Tendencia de las abejas a correr en el panal, a volar, a chocar, a picar y al final de la prueba se meten los panales, se cierra la colmena, se aleja unos 100 metros y se cuentan las abejas que nos persiguieron a 100 metros. La prueba de la feromona de alarma es otra prueba. Las abejas responden al isopentilo de acetato, que es uno de los componentes principales de la feromona de alarma, que las abejas normalmente liberan de la cámara de su aguijón para reclutar abejas del interior de la colmena y salir a picar cuando detectan un predador, una amenaza a la colonia. Entonces, esta feromona se vende sintéticamente, se puede comprar y se impregna
material absorbente que se pone frente a la piquera. Primero se toma una fotografía de la piquera sin la feromona de alarma, luego se pone la feromona de alarma en la piquera y luego se toma una segunda fotografía 30 segundos después o 15 segundos después. Por ejemplo, aquí ven una fotografía de esta colonia antes que está en esta colmena que marcamos con el número 25, antes de aplicar la feromona, y aquí ven la fotografía a los 20 segundos de aplicar la feromona. Con estas fotografías se cuenta el número de abejas que reaccionaron. Se subtrae la cantidad de abejas de la segunda fotografía sobre la cantidad de abejas de la primera fotografía. Métodos morfométricos que son muy comunes para medir el tamaño de las abejas. Si tenemos interés de seleccionar abejas que sean más europeas y menos africanas, pues lo que hacemos es seleccionar abejas que tengan alas más largas, porque las abejas de ancestría africana, Apis mellifera scurillata, tienen alas más cortas. Hay una serie de métodos que fueron publicados hace muchísimos años, como métodos del Daily Bailey, Sylvester y Rinderer y otros. Y consisten en fundamentalmente montar alas de abejas en una transparencia, proyectarlas a una pared, medirlas y usar una fórmula. Aquí vemos una persona midiendo las alas. Otra característica de interés económico es el comportamiento higiénico de las abejas. ¿Por qué? Bueno, porque es una característica altamente relacionada con la resistencia de las abejas a enfermedades de la cría, en particular loque americana y cría calcárea. También se ha encontrado que el comportamiento higiénico tiene cierta relación, no tan potente como en el caso de loque americana, en controlar el parásito varroa. Ahora, hay otra prueba diferente a la prueba general del nitrógeno líquido del congelamiento de la cría, que es medir las abejas que son sensitivas a varroa. Pero es una prueba muy complicada para llevar a cabo en campo. Es fácil de hacer para fines de investigación con pocas colonias, pero no es tan fácil de realizar para campo. Pero esa característica de varroa sensible, perdón, de abejas higiénicas sensibles a varroa, BSH VHS en inglés, es probablemente una de las características más importantes en la resistencia de las abejas a varroa, pero no es fácil de medir. La mayoría de los estudios que han evaluado el comportamiento higiénico han usado pruebas de congelamiento de la cría para sacrificarla. Es un área de cría es sacrificada, por ejemplo, usando nitrógeno líquido. En esta fotografía vemos cilindros metálicos a través de los cuales se vierte nitrógeno líquido para sacrificar a la cría dentro de del área de esos cilindros, y luego ese panal se regresa a la colmena de donde se extrajo y 24 horas después se determina el porcentaje de remoción o de limpieza de las celdas que las abejas realizaron. Una prueba similar, pero que no requiere nitrógeno líquido, es la que desarrolló el doctor Rottenbuehler hace muchísimos años, en los años 50, 60, que es la prueba del congelador casero, que consiste, como en la primera fotografía arriba, en cortar una sección de panal que tiene crioperculada, meterla a una bolsa plástica, identificarla, llevárnosla a la casa y meter esa sección de panal recortada en un congelador casero. Requiere regresar 24 horas después al apiario y reinsertarla, como en la fotografía 2. Ahí pueden ver la sección que fue reinsertada. Y si pueden ver, aquí hay los palillos, les llaman en Argentina mondadientes, este, que usamos de madera para fijarla de regreso en el sitio, y luego se mete a la colmena y 24 horas después estamos hablando de otro viaje más al apiario
se evalúa, como en la tercera fotografía aquí abajo, el porcentaje de limpieza de las abejas. Entonces, todas estas técnicas de congelamiento tienen pros y contras. La del nitrógeno líquido, pues a veces representa una dificultad por el costo del termo, por la dificultad de poder conseguir nitrógeno líquido. Y esta, que es muy fácil de realizar, requiere más viajes al apiario. Y también requiere que el apicultor esté trabajando con panales cuyo fundamento es cría ser estampada y no plástico. Esta prueba, por ejemplo, difícilmente ya se podría hacer en Estados Unidos y Canadá, porque la mayoría de los apicultores en estos dos países están usando fundación de plástico y no de ser estampada. Entonces, no vamos a cortar el plástico, es muy difícil. Otra prueba para medir el comportamiento higiénico que se hizo muy popular, sobre todo en Europa, por su simpleza y atracción, es el método de punción. Aquí vemos una fotografía que en el centro vemos celdas abiertas, porque esto es ya después de que puncionamos las celdas. Entonces lo que se hace es se toma una aguja capotera, un alfiler entomológico, cualquier instrumento que permita la punción a través del opérculo para sacrificar a la cría que hay dentro de la celda. Entonces se puncionan un número determinado de celdas, por ejemplo, 100 o más de cría operculada. Se regresa el panal a la colmena. 24 horas después extraemos el panal y observamos qué tanto limpiaron las abejas y determinamos el porcentaje de limpieza. Aquí vemos otro panal. Desgraciadamente, este método de punción es muy fácil de hacer, pero no es muy confiable. Una de mis estudiantes de doctorado eh, hizo unas pruebas en México, en donde comparó los tres métodos de medición del comportamiento higiénico de las abejas. La doctora Laura Espinosa trabaja en la UNAM, en las mismas colonias. Entonces, lo que ella hizo fue, en los mismos panales, una sección la congeló con nitrógeno líquido, otra sección la congeló con el experimento casero y otra la usó la punción, y comparó los métodos y encontramos que esta prueba no es muy confiable, que tiende a sobrerepresentar los valores de comportamiento higiénico de las colonias. En otras palabras, si los otros métodos nos daban un 70% de comportamiento higiénico, en este caso teníamos 95% más. Y luego dijimos, ok, ¿cómo la podemos hacer más confiable? Vamos a reducir el tiempo de observación, de exposición y de observación. En vez de checar a las 24 horas del panal, los estuvimos checando a 12 horas y luego a 8 horas, y en todos los casos teníamos más de 90% de comportamiento higiénico. Es decir, todas las colonias eran higiénicas. Entonces, ¿qué escojo si todas las colonias son higiénicas usando este método? La conclusión de esos trabajos es: este método, muy fácil de hacer, muy atractivo, pero no es confiable. No es confiable porque resulta que cuando nosotros puncionamos una cría, al mismo tiempo estamos liberando a través de esa perforación olores y fluidos de esa cría. Esos olores y fluidos son un estímulo tan fuerte en las colonias que aún las abejas menos higiénicas van a ir a limpiar. Y eso no lo hace una prueba confiable. Así que medir el comportamiento higiénico de manera tradicional, cualquiera de los dos métodos de congelación, son las opciones. Alguien puede estar interesado en seleccionar abejas más tolerantes o más resistentes, menos susceptibles a varroa, y quizá la forma más fácil, que es como lo ha hecho aquí Álvaro de la Mora, mi estudiante de doctorado, con bastante éxito, es medir el crecimiento poblacional del ácaro. Le llamamos
LBG aquí en inglés quiere decir Low Varroa Growth, bajo crecimiento a Varroa. La forma de hacerlo es en primavera se hacen mediciones, como en la fotografía de la izquierda, y de la derecha se hacen mediciones con papeles pegajosos bajo una malla cribada. Aquí les llamamos los pisos enmallados. Entonces el ácaro eh, cae, va a través de la malla, caen papeles pegajosos y se hacen mediciones en primavera y se hacen mediciones en verano. Y la diferencia en los valores de las mediciones de verano menos los valores de las mediciones en primavera nos dicen qué tanto creció el ácaro, la población de ácaros en ese periodo de tiempo, que puede ser por lo menos, tiene que ser de 10 semanas, idealmente 14, 15 semanas entre mediciones. Y la diferencia en el crecimiento de la población de varroa en ese periodo es eh, nuestro dato para seleccionar o no abejas con bajo crecimiento poblacional de varroa. Se pueden hacer otras pruebas adicionales en los ácaros caídos, se pueden colectar esos ácaros y ver qué porcentaje de ellos tienen daños en, o mutilaciones en sus patas o en su cuerpo, pero para eso se requiere un microscopio. Pero lo más simple sería medir el crecimiento poblacional de varroa haciendo mediciones en dos épocas del año, una diferencia de 10 a 15 semanas más o menos. Aquí vemos, nosotros por fines prácticos aquí en el Centro de Investigaciones de Abejas, la Universidad de Wales, los papeles pegajosos que usamos son folders Manila, como los que se usan para guardar papeles, archivar papeles. Y usamos folders Manila de color claro, a los cuales embarramos con manteca vegetal y eso ponemos por debajo de la malla criba de los pisos enmallados. Bueno, ya les di una serie de ejemplos de algunas características de interés económico y algunos métodos de evaluación que varían dependiendo de la complejidad del método que queremos utilizar y de la precisión que queremos tener para evaluar las distintas características de cada colonia. Pero viene un dilema de selección en el sentido de que tenemos que seleccionar colonias que pudieran estar ubicadas en diferentes apiarios, en diferentes colmenares. Y, y ese dilema, pues se los pongo aquí como un ejemplo para producción de miel, que es un ejemplo hipotético en donde vamos a suponer que evalúe colonias en tres apiarios. Aquí están los apiarios, el apiario 1, el apiario 2, el apiario 3. La mejor colonia del apiario 1 me dio 40 kilos, la mejor del 2 me dio 60 kilos de miel, la mejor del 3 me dio 100 kilos de miel. Y el promedio de los apiarios del 1 fue de 20 kilos, del 2 de 40 y del 3 de 80 kilos. Aquí no puedo hacer, porque estamos en charla virtual, no puedo hacer el ejercicio democrático que me gusta hacer cuando expongo este dilema de la selección. Me gusta preguntarle a la audiencia, ¿por cuál colonia votas? ¿Cuál seleccionarías para crear reinas? La mejor del apiario 1, que dio 40 kilos, la mejor del apiario 2, que dio 60 kilos, o la mejor del apiario 3, que dio 100 kilos. Y pido que levanten las manos, algunos votan, otros no, la mayoría se abstiene y por eso las democracias no funcionan en Latinoamérica. Bueno, fuera de ese pequeño broma, aquí lo que les quiero hacer notar es que de estas tres colonias, la de 40 kilos, la de 60 y la de 100 kilos, la que probablemente es mejor desde el punto de vista genético para producción de miel, o la que es afectada
una medida más deseable para aumentar la producción de miel por los genes es la colonia del apiario 1 que produjo 40 kilos. Mejor que la de 60, mejor que la de 100. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Por qué no seleccionar la de 100? Produjo 2,5 veces más miel que la del 1. Bueno, porque cuando hacemos evaluaciones, tenemos que considerar que las colonias que están en diferentes apiarios están sometidas a efectos medioambientales desiguales, efectos ambientales variantes. Probablemente la colonia que dio 100 kilos en el apiario 3 se deba a que había mejores condiciones de floración que en el apiario 1. Y la prueba de ello es la cantidad de miel promedio del apiario. Entonces, si ustedes analizan, la colonia del apiario 3 que dio 100 kilos, produjo solo 20 kilos más que el promedio del apiario, que fueron 80. Es decir, eh, produjo 25% más miel. La colonia, perdón, de 60 kilos del apiario 2 produjo 20 kilos más que los 40 del promedio del apiario, es decir, produjo un 50% más de miel. Pero la colonia de los 40 kilos del apiario 1 produjo el doble, 100% más que el promedio del apiario. Entonces, estas comparaciones son importantes para estandarizar los efectos medioambientales de apiario. Y viene la parte que puede ser engorrosa para los creadores de reinas, pero que podría realizarse por investigadores. Por ejemplo, si una asociación de apicultores se pone de acuerdo para establecer un programa de mejoramiento genético mediante técnicas de crianza selectivas, pues deciden, diseñan su programa, toman los datos y los datos se los analiza, no sé, profesores, investigadores de alguna universidad, de alguna institución de investigación, y ahí es donde se juntan los talentos. Yo siempre he creído que las colaboraciones son importantes para generar cosas de calidad. No somos expertos en todos y si juntamos talentos podemos ir muy lejos. Pues cuando se analizan los datos, los valores promedio para una característica van a diferir entre apiarios, son diferentes por efectos ambientales. Como decía, en unas zonas habrá mejor floración, que van a aprovechar los apiarios que ubiquemos en esas zonas, y en otras zonas habrá menos floración, que va a repercutir en el promedio de producción de las colonias de los apiarios de esa zona. Entonces, esa diferencia de valores promedio para cada característica entre apiarios dificulta la comparación de colonias entre diferentes apiarios y por eso es necesario ajustar la varianza ambiental entre apiarios. Hay métodos estadísticos para hacerlos, pero lo más práctico es establecer diferencias proporcionales entre el promedio del apiario y lo que produjo la mejor colonia o el valor para otra característica, digamos, comportamiento higiénico de la mejor colonia de cada apiario. Y luego ya se pueden hacer comparaciones de colonias entre apiarios. Vamos a regresar a un ejemplo práctico y aplicado más adelante. Pero ahora hablemos del segundo paso fundamental de la crianza selectiva de abejas, que es el control de apareamientos. Y como decíamos al inicio de la charla, es la parte más difícil para lograr mejoramiento genético a través de crianza selectiva. Entonces, se pueden diseñar esquemas para hacerlo más eficiente y sobre todo se tienen que establecer técnicas de control de apareamiento, aunque no sean
técnicas que controlen el 100% del apareamiento, aunque sean técnicas que controlen parcialmente el apareamiento. Algunas de estas técnicas para controlar los apareamientos entre reinas y zánganos incluyen el aislamiento geográfico. Por ejemplo, establecer los criaderos de reinas con las colonias productoras de zánganos en islas, en montañas, en desiertos, en donde la geografía lo permita, lo cual no siempre es fácil. Por ejemplo, México tiene montañas, tiene desiertos, pero tiene pocas islas útiles. Aquí en Canadá, por ejemplo, usamos aislamiento geográfico en islas, así mantenemos la estirpe Bokfas. En un momento les voy a dar un ejemplo de ello. Pero estamos en la zona de los grandes lagos y aquí los lagos son inmensos y tienen islas en el interior. Y entonces se puede uno ir a islas con sus abejas. En el verano se establecen los núcleos de fecundación ahí, las colmenas productoras de zángano, y eso se hace cada verano y luego se sacan al final del verano, en montañas, en desiertos. Y por supuesto, quien quiera tener un control absoluto de los apareamientos puede usar la inseminación instrumental. Sin embargo, quizá para fines prácticos, la técnica para controlar apareamientos que puede ser más eficaz, más aplicable para la mayoría de los creadores de reinas es saturar de zánganos el área aledaña al criadero de reinas. Eso implica un control parcial. Pero si se establecen colonias productoras de zánganos que saturen con zánganos la localidad, la mayoría de las reinas se van a aparear con los zánganos que nosotros produjimos. Este concepto ya lo probó y satisfactoriamente el doctor Helmich hace muchísimos años. Él trabajaba para el doctor Rinderer de Baton Rouge del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Hicieron pruebas en Venezuela, hicieron pruebas en Guatemala, hicieron pruebas en los Estados Unidos y lograron apareamientos controlados de hasta 90% a través de la producción masiva y saturación de zánganos. Aquí les decía que una de las estirpes que mantenemos para fines de investigación y enseñanza en la Universidad de Guelph en Canadá son las abejas Bokfas. En esta diapositiva vemos del lado izquierdo la fotografía del hermano Adam, el brother Adam, el señor clérigo que desarrolló esta estirpe en Inglaterra y la desarrolló eh, debido a la preocupación que tenían por el ácaro traqueal Acarapis woodi. Hace un siglo, en el lapso de un par de décadas, murieron más del 90% de las colonias de Inglaterra y lo achacaron esta pérdida fundamentalmente al ácaro traqueal, aunque seguramente habían otras razones adicionales. Entonces el brother Adam, el hermano Adam, se dedicó a viajar por Europa y el Medio Oriente, colectó reinas, las llevó a Inglaterra, hizo una serie de cruzas y usó técnicas de crianza selectivas para fijar características que él consideraba deseables en estas abejas, que eran resistencia al ácaro traqueal, producción de miel y mansedumbre. Nosotros importamos estas abejas aquí a la Universidad de Guelph, de dos fuentes de Europa, y se han mantenido a través de controlar los apareamientos en islas. Y la razón por la que lo hacemos es porque, por un lado, tenemos un grupo homogéneo genéticamente de abejas que nos permite que no haya variaciones por el aspecto genético en evaluaciones experimentales y eso le da más valor a los resultados de nuestros experimentos. Y segundo, porque nos gustan mucho, son abejas que producen miel y son muy dóciles, muy fáciles de manejar. Y controlamos los apareamientos en una isla que se llama la isla de Tora, que está en el lago 5, en la provincia de Ontario. Ahí transportamos núcleos de fecundación, colmenas productoras de zánganos.
Las celdas reales se producen aquí en las instalaciones de la Universidad de Guelph y se transportan eh, para emerger a las reinas allá en la isla. Entonces, los núcleos de fecundación se llenan con abejas sacudidas. Los que son creadores de reinas saben de lo que estoy hablando. Nosotros usamos estos núcleos baby, que son de estirofamo, este, unicel, lo que se llama en español. A veces le van a uno los nombres después de vivir tantos años aquí. Entonces, estos pequeños núcleos babies que son de unicel, eh, los llenamos de abejas, ponemos una celda real, se alimentan y tenemos colmenas productoras de solo zánganos bocfas en la isla, así que no hay forma que las reinas se puedan aparear con otros zánganos que no sean los que nosotros introdujimos. Y son abejas muy mansas. Tomamos esta fotografía de un niño que se acercó a las colonias después de la invernada, estaban ahí, no le picó una sola al muchacho. Inseminación instrumental, dijimos, quien quiera tener control absoluto de los apareamientos puede considerar esta técnica, pero también tiene que considerar los inconvenientes y no solo los pros de esta técnica. Los pros de la técnica es de que van a tener control absoluto de los apareamientos. Los contras son muchos eh, y son que implican costos, el costo del equipo de inseminación, el costo del microscopio, el costo del el tanque de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, déjense de los costos, implica la habilidad de los inseminadores y el tiempo de vida y productividad de las reinas inseminadas. Contándoles una anécdota, a mí en lo particular me entrenó uno de los creadores de la técnica de inseminación, que es el doctor Harry Laidlaw. Él fue uno, junto con Mackensen y otros de los que desarrollaron la técnica, desarrollaron equipos. Y él ya estaba muy viejito cuando yo estudiaba como estudiante de doctorado en la Universidad de California. Y él me entrenó, pero no porque él me haya entrenado, me hizo un buen inseminador. Entonces, cuando yo regresé a México, regresé muy confiado en mis habilidades, me sentí el dueño del mundo y ya después la realidad le baja a uno los humos un poquito y lo hace más humilde, lo cual es bueno. Este, Empecé a tratar de hacer yo mismo todas las inseminaciones de mis experimentos y de 10 reinas me pegaban 2 o 3. Llegué a la conclusión, zapatero a tus zapatos, esta no es tu habilidad. Y me ayudaron mucho otros colegas en México que son expertos en inseminación instrumental, el biólogo Manfredo Casas, el señor Enrique Estrada, que es creador de reinas, excelentes inseminadores, el doctor José Luis Uribe, que en paz descanse. Pues ellos, cuando ellos inseminaban, les pegaban el 90% de las reinas y a mí me pegaban solo el 30%. Entonces, la habilidad se da con la práctica, sí, pero hay personas que adquieren la habilidad más fácil que otras. Esa es una desventaja. Y también hemos encontrado que las reinas instrumentalmente inseminadas no duran tanto tiempo como las de apareamiento natural. Y este es un tema que lo he discutido muchas veces con mi amiga Susan Covey, que es considerada la experta número uno de inseminación instrumental de abejas reinas en el mundo. Y ella alega que sí, que las abejas inseminadas duran tanto tiempo, las reinas inseminadas, como las apareadas naturalmente. Y le digo, pues te creo, porque tú eres Susan Covey, pero no todo el mundo es Susan Covey. Entonces, son problemas que hay que considerar si vamos a utilizar esta técnica. Yo diría que el mejor uso de esta herramienta es para mantener el pie de cría, pero no para producir reinas comerciales. Bueno, esta técnica garantiza el mayor grado de control, como dijimos, es costosa, tiene las limitaciones de las que hablamos,
y en mi opinión es solo recomendable para producir reinas progenitoras de una estirpe, es decir, el pie de cría, pero no las reinas comerciales. La técnica que probablemente pudiera ser más adaptable a todos es la saturación del criadero con zánganos. Eh, quiero parar un poquito aquí, si me escuchan, para que me recuerden si me están oyendo, no se haya ido el internet o algo. Sí, señor. Ah, Ok, perfecto. vamos a Escuchando. seguir. All right. Saturación de zánganos del medio ambiente. Se puede lograr 80-90% de apareamientos deseables. Estas cifras vienen de trabajos experimentales que se han publicado en revistas científicas. Les decía, los publicó en un inicio el doctor Helmich, pero otros investigadores también han logrado estos niveles de control de apareamientos que son altísimos, considerando que lo que hay que hacer es tener una colonia productora de zánganos por cada 50 espacios de fecundación. Es decir, tener una colmena que va a tener una colonia que me va a producir zánganos a la cual le voy a meter un panal con cera estampada de cría de zánganos, o bien un panal vacío con una sola tirita de cera estampada regular pegada a la parte inferior del cabezal del bastidor para que las abejas construyan libremente el panal y la mayoría de las celdas sean de tamaño de zánganos y produzcan muchos zánganos. Y cuando hablo de espacios de fecundación me refiero a cada lugar donde meto una celda real en el criadero. Porque en el caso de los núcleos babies que nosotros usamos, cada núcleo baby es un espacio de fecundación, pero hay apicultores, por ejemplo, que dividen un alza en 3 partes. Entonces, el alza en sí tiene 3 espacios de fecundación o una cámara de clientes tiene 3. Entonces, por cada 50 espacios de fecundación, una colonia productora de zánganos. Y a estas colmenas hay que introducirle panales con celdas de zángano o bien ser estampada para zángano o bien una tirita, como dije, para que construyan ellas mismas los panales. Hay que alimentarlas fuertemente con jarabe de agua y azúcar, polen si se tiene, y reforzarlas con cría operculada constantemente para que generen muchos zánganos. ¿Cuántas reinas progenitoras debo de tener? Bueno, uno de los riesgos, decíamos, de seleccionar y concentrar los genes para ciertas características es que podemos incrementar el grado de consanguinidad, es decir, el grado de relación parentesca, de parentesco entre las abejas, y eso repercute en la menor viabilidad de la cría porque se pierden los llamados alelos sexuales. No tuvimos tiempo en esta charla a hablar de los alelos sexuales, pero son fundamentales para mantener la viabilidad de la cría. En concreto, si se tienen menos alelos sexuales, el porcentaje de viabilidad de la cría es menor que si se tienen más alelos sexuales. Eh, Para tener un 100% de apareamientos controlados, es decir, por ejemplo, si usamos inseminación instrumental, tendríamos que tener un mínimo número de 25 reinas progenitoras de donde traslarvar, que son muchísimas. Pero si quiero usar solo inseminación instrumental y no quiero caer en pérdida de viabilidad de la cría en las siguientes 20 generaciones, simulaciones computacionales recomiendan este número. Si usara apareamientos parcialmente controlados, por ejemplo, usando la técnica de saturación de zánganos, podría eh, tener 10 reinas progenitoras para de ahí sacar a las reinas comerciales. Y si no tuviera control de apareamiento, si mi selección solo se basa en la madre, pero no en el padre y las dejo aparearse libremente, 5 reinas son suficientes para de ahí sacar las reinas comerciales y no caer en consanguinidad en los siguientes 20 años o 20 generaciones. Bueno, voy a finalizar esta charla describiéndoles un programa sencillo de cría de reinas, de crianza selectiva, perdón,
que seguimos en, eh, unos colegas estadounidenses y yo, y publicamos el doctor Robert Page y su servidor desde 1999, imagínense, hace 25 años, que consistió en desarrollar una receta práctica para desarrollar estirpes de abejas productivas y manejables. Trabajamos con apicultores del Estado de México y sobre todo con uno en particular, en Miel Vitarreal, donde él nos dejó hacer lo que quisiéramos para hacer investigaciones en sus abejas, nos prestaba sus trabajadores, sus vehículos, sus colmenas, tenía más de 3.500 colmenas. Y a cambio dice, bueno, ¿yo qué voy a recibir de todo esto? Bueno, pues si logramos demostrar que las técnicas de crianza selectiva funcionan para producir abejas que mantengan la producción de miel y disminuyan el comportamiento defensivo, pues ese es tu pago en retorno, que sería un programa sencillo de crianza selectiva. Y así se hizo, sus apicultores tomaban los datos. Él estaba muy preocupado porque en ese entonces los problemas con abeja africanizada eran muy grandes, muerte de caballos, vacas, y estaba siendo constantemente demandado, tenía que pagar animales, en fin. Entonces, a través de medir la eficacia de una serie de técnicas que considerábamos relativamente confiables para medir características y que fueran aplicables y amigables para el apicultor, pues desarrollamos esta guía o receta práctica para desarrollar tipos de abejas productivas y manejables. Los objetivos del programa eran aumentar la producción de miel o mantenerla y disminuir el comportamiento de defensa de las abejas. Los pasos para la selección que seguimos fueron: uno, seleccionar primero la totalidad de la población de colonias a producción de miel. Después, el grupo de colonias más productivas, no todas, solo las más productivas, eran sometidas al segundo paso que consistía en la evaluación del comportamiento de defensa. El primer paso consiste en evaluar el comportamiento productivo para quedarnos con las 100 colonias con el porcentaje de producción de miel más alto. Porcentaje de producción diferencial. Quiero que hacer énfasis en este término, porcentaje de producción diferencial. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Y quedarnos con las 100 colonias con ese porcentaje de producción diferencial más alto. ¿Con cuántas colonias empezamos? No sé, podrían ser 5.000, podrían ser 1.000, podrían ser 500, podrían ser 250 como mínimo, diría yo. Entonces depende de cuántas colonias tenemos a nuestra disposición y cuántas queremos evaluar. Obviamente, entre más colonias evaluemos, vamos a tener una mejor selección de material genético para reproducir para esa característica llamada producción de miel. Los apicultores, ellos mismos tomaban los datos. Entonces iban con un plumón de esos de tinta indeleble, de aceite, y numeraban las colmenas en cada apiario con un número, como aquí el 18. Todavía le ponían el nombre del apiario, este se llamaba el apiario El Terrero, pero no hace falta marcar tantas cosas en la colmena, es solo el número. Y contaban el número de panales cosechados de cada colonia, hay que contarlos en la cosecha, solo los que tienen miel. Y esta es una hoja actual de registro que se usó en el año 2002. Si ustedes ven acá arriba, cosecha 2002, estamos hablando hace 22 años. El nombre del apiario y las fechas. Entonces, esta hoja de registro, como se habían marcado las colmenas con un número progresivo, con un, un plumón de aceite, coincidían con los números de esta hoja, y los números que están dentro de la hoja eran el número de panales que estaban cosechando en cada colmena. Por ejemplo, la colmena 1 de este apiario llamado Tlacochacas 2 produjo 18 panales con miel en la primera cosecha, en el primer corte.
y produjo 14 en el segundo corte, 32 en total. Allá las cosechas son después del otoño. Si ven aquí tiene la fecha 18 de noviembre, seguramente esto fue una fecha, un mes anterior o 3 semanas antes. Y en fin, se suman estos dos números, tenemos el total de panales cosechados y luego viene que las colmenas están ubicadas en distintos apiarios y hay que hacer un ajuste por efectos ambientales. Y para hacer ese ajuste por efectos ambientales, hay que obtener el promedio de la característica evaluada en cada apiario. En este caso, en este ejemplo, producción de miel, ¿cuál fue el promedio para el apiario? Y dos, los valores específicos para esa característica, en este caso, producción de miel, pero podría ser comportamiento higiénico, podría ser comportamiento defensivo, y se comparan con el promedio del apiario. Pues yo comparo las colonias más productivas, cuántos kilos de miel o cuántos panales dio, y eso le resto el promedio del apiario. Y la diferencia entre lo que produjo la mejor colonia y lo que produjo el promedio del apiario es lo que yo llamo diferencia de selección. Y luego, ¿qué hacer con los datos de diferencia de selección? Hay que transformarlos a unidades de escala lineal. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, podemos usar un programa estadístico y ahí es donde nos pueden ayudar los investigadores a obtener valores Z, o bien nosotros mismos con una calculadora o bien con un programa Excel, calculamos los porcentajes diferenciales para esa característica, porcentaje diferencial de selección. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. Este es un ejemplo hipotético de un apiario que tiene 10 colonias. Y la característica a mejorar o a seleccionar es producción de miel. Aquí en el lado izquierdo, en esta columna, vemos el número de las colonias del 1 al 10 y vemos en la columna 2 panales, el número de panales que se cosechó de cada una de estas colonias, 20 de la 1, 30 de la 2, 30 de la 3, 50 de la 4 y así sucesivamente hasta la número 10 de la que se cosecharon 9 panales. Cuando yo sumo todos estos números del 20 al 9, tengo 235 bastidores. Y estos 235 los divido entre 10 porque tengo 10 colonias. Resulta que el promedio de ese apiario de 10 colmenas es de 23.5 panales por colmena. Por eso el número 23.5 está repetido aquí en la tercera columna. ¿Y por qué lo pongo? Pues con fines de comparar. Por ejemplo, comparo la producción de la colmena de la colonia 1, 20 panales, contra el promedio del apiario 23, produjo 3.5 menos panales que el promedio del apiario. Y la colonia 2, 30 panales contra 23 y medio, produjo 6.5 panales más, 6.5. La 4 produjo 26.5 panales más. Este es el diferencial de selección, 26.5. Pero luego tengo que encontrar el porcentaje diferencial de selección o los valores Z. Y eso lo obtengo a través de dividir la diferencia, lo que está en esta columna, entre el promedio del apiario multiplicado por 100. El caso de la primer colonia me da menos 14.9, es decir, la colonia 1 de este apiario produjo casi 15% menos miel que el promedio del apiario. La 2 produjo 27% más miel que el promedio del apiario. La 4 produjo 112.8% más miel que el promedio del apiario. Por lo tanto, las candidatas a ser seleccionadas son las que están en color azul, sobre todo la número 4 y la número 7. Pero viene mi dilema y ya no existe tal dilema. Puedo comparar contra colonias de otros apiarios, pero lo que voy a comparar no es el número de panales que produjeron o el número de kilos que produjeron, sino los porcentajes diferenciales.
Cuando yo comparo los porcentajes diferenciales para esa característica entre colonias que están ubicadas en distintos apiarios, estoy haciendo un ajuste a los efectos ambientales. Todo esto se puede hacer muy fácil en programas de computadora y como el Excel y otros, pero aquí es donde les puede echar la mano un investigador. Bueno, una vez que hemos seleccionado, hecho todos estos análisis de los datos, vamos a hacer una lista de las colonias a seleccionar, que son las 100 colmenas cuyas colonias tuvieron el porcentaje diferencial de producción más alto. Y luego las vamos solo a esas 100, no a todas. Vamos a suponer que empecé con 1000, pero solo seleccioné 100. De esas 100 que seleccioné, solo esas 100 van al segundo paso. Y en el segundo paso voy a eliminar 90 de esas 100, las que tengan el mayor comportamiento defensivo. ¿Por qué? Porque decíamos que nuestro programa tiene dos objetivos. Uno, aumentar la producción de miel. Dos, bajar el comportamiento defensivo. Entonces nos vamos a quedar con las 10 menos defensivas y de ahí vamos a crear las reinas. Puede usarse la prueba de apreciación, donde ya decíamos las colonias se valoran por su tendencia de las obreras a correr sobre el panal, volar, picar y perseguir. Se hace una revisión de rutina con 2 bocanadas de humo en piquera y cámara. Seleccionan 2 panales, se inspeccionan. Tiene que hacerse esta prueba entre 2 personas. Una persona está haciendo la evaluación y le va a decir qué valor ponerle a la segunda persona, como en la fotografía que está tomando los datos en una hoja de registro. Y esa prueba de apreciación relativa del comportamiento de defensa podría ser en una escala del 1 al 5, 1 muy bajo o 5 muy alto. Después de la inspección se cierra la colonia y se aleja uno. Se mueve la colmena y se caminan 25 pasos alejándose de la colmena y las 2 personas se ponen frente a frente. Uno le cuenta el número de abejas que le está volando alrededor al otro y lo mismo hace la segunda persona. Y se toman en cuenta esos números. Entonces, ya al final del segundo paso se enlistan las 10 colonias con la valoración más baja porque son las menos defensivas, se instalan para ser las progenitoras de la siguiente generación de reinas y de ahí se producen las reinas. Y alrededor de los criaderos, pues hay que poner muchos panales, muchas colmenas con panales de cría de zánganos que tengan también reinas seleccionadas. Y esas colmenas productoras de zángano deben estar tanto dentro del criadero como a distancias de entre 1 y 5 kilómetros, que es la distancia a la que vuelan las reinas para aparearse. Alimentación constante con jarabe y polen a las colmenas. Y ya habíamos dicho que una colmena de zánganos por cada 40 a 50 espacios de fecundación. Y este ciclo se repite anualmente: cambio de reinas, reevaluación de colonias, selección de madres. Bueno, quiero platicarles para terminar un ejemplo de una situación a la que nos enfrentamos en México. Y es un dilema al que se enfrentan los criadores de reinas en todo el mundo. Y no quiero ponerme ni a favor ni en contra, ni criticar una o otra alternativa, porque todas las opciones tienen ventajas y desventajas. Pero cuando nos regresamos de nuestro doctorado y nos juntaron en un salón con los 50 productores de reinas del país, pues unos estaban a favor de importar abejas reinas para iniciar el pie de cría de ahí, y otros estaban a favor de trabajar exclusivamente con las abejas locales del país. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un programa que incluya las dos cosas para ver qué ocurre, ¿no? Y usamos fuentes de 3 lugares: abejas carniolas de la provincia de Ontario en Canadá, abejas reinas importadas de California italianas, y usamos también las abejas africanizadas locales. Es decir, hicimos selección en poblaciones de estos 3 orígenes.
Los alumnos que tenían ese entonces bautizaron a las abejas locales africanizadas seleccionadas como selección G de Guzmán. Yo dije, no, G de genética, porque si las cosas salen mal, no quiero que mi nombre esté implicado ahí. Y me equivoqué porque salieron bien, entonces debí dejar mi nombre. Bueno, para hacerles el cuento corto, estos son los valores de producción de miel de estos genotipos de abejas seleccionadas. Si llegábamos a un apiario, lo dividíamos en cuatro. En una cuarta parte de las colonias del apiario se le metió una reina Ontario, a una cuarta parte del apiario se le metían reinas California, una cuarta parte de las colonias del apiario se le metían reinas africanizadas que se habían seleccionado, y una cuarta parte se usaban abejas locales, no reinas locales no seleccionadas. Y lo que las barras aquí les están indicando es después de 5 generaciones de selección, la cantidad de miel producida promedio por colonia. Las más altas fueron las Ontario, California y la G. Entonces, y obviamente las tres produjeron más que las colonias con reinas no seleccionadas. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, la selección funciona, se haga con abejas locales o se haga con abejas importadas. Si ustedes ven, la selección G produjo tanta miel como la Ontario o la California. Entonces, es una discusión que cada grupo debe tener. Y si se tiene, hay que considerar que importar material genético de otros lados conlleva el riesgo de introducir enfermedades o abejas susceptibles a patógenos que existen en la localidad y que pueden no adaptarse por haber sido seleccionadas en otras regiones. Entonces, esos riesgos hay que sopesarlos antes de tomar esa decisión, pero para los fines de nuestro ejercicio, aquí demostramos que la selección funciona sin importar el origen del material genético con el que iniciamos, por lo menos para producción de miel después de 5 generaciones. Comportamiento defensivo: entre más baja es la barra, menos defensivas las abejas. Evidentemente, las menos defensivas fueron las importadas de Ontario, Canadá y California, Estados Unidos. Pero vean la selección G. Tuvo un comportamiento defensivo de acuerdo a los scores de la prueba de evaluación de apreciación de la mitad, del 50% del comportamiento defensivo de las colonias no seleccionadas. Entonces, no tan mansas como las derivadas de reinas importadas, pero aceptablemente mansas. Para resumir, estos son los pasos en secuencia de un programa de crianza selectiva. Primero, determinar los objetivos, después escoger las pruebas con las que vamos a evaluar las características de nuestros objetivos, escoger los genotipos iniciales de abejas, qué población vamos a empezar a seleccionar, después evaluar la progenie de las reinas, es decir, las colonias de abejas, después aplicar un tipo de selección del cual no hablamos en esta charla porque no tenemos el tiempo. Hay varios tipos de selección. Después aplicar un diseño y control de apareamientos y finalmente reproducir y diseminar el germoplasma. Mucha de esta información está en este librito que escribí, que se llama Genética y Crianza Selectiva para el Mejoramiento de la Abeja Melífera. Lo pueden adquirir escribiéndole un email a la señorita Janet Tam. Este es su email, jtam05 @uoguelph.ca. Es donde lo pueden adquirir. En México lo vendía Diproanza. No sé si todavía tenga copias del mismo, pero mucha de la información que les platiqué hoy está contenida aquí y, por supuesto, explicada en más detalle e información también que no abordé en esta charla por fines de tiempo. Gracias. Una fotografía de la entrada del
centro de investigaciones que dirijo. Los elementos más exóticos, por supuesto, son de Latinoamérica. Los elementos canadienses son menos exóticos, están al centro. Eh, y bueno, con eso termino mi charla. Muchas gracias. Quedo pendiente de preguntas si tienen. Don Ernesto, grandiosa presentación, muchísimas gracias. Eh, Vamos a empezar con las preguntas que están escritas, ¿te parece? Y después vamos con la ronda de levantado de las manos. Eh, Tenemos una pregunta que es, eh, ¿cuántas familias productoras de zánganos se necesitan por cada familia de abejas que hacen traslargos para la producción de reinas? Bueno, dijimos que no hablamos de tipos de selección. Un tipo de selección es la selección familiar. Eh, Aquí el ejemplo que yo puse al final es un tipo de selección masal, donde únicamente se seleccionan las colonias con el porcentaje diferencial más alto para la característica evaluada sin detenerse a pensar si está relacionada con las otras reinas. En selección familiar es diferente, porque en selección masal, como el ejemplo que les puse, a lo mejor de las 10 últimas reinas seleccionadas para de ahí crear la nueva generación de reinas, a lo mejor 5 de las reinas son de la misma familia, pero como no reparamos en aspectos familiares, en selección masal, pues se incluyeron en la selección final. Selección familiar, sin embargo, se selecciona la mejor reina de cada madre. Entonces no pueden estar duplicadas dos reinas de la misma familia. Es otro tipo de selección. Es un tema que no abordé aquí por razones de tiempo, porque ese tema por sí mismo se lleva más de una hora. Entonces, son temas que pueden encontrar en libros como el que sugerí, pero hay otros libros como el del doctor Rinderer que pueden consultar para esos fines. Entonces, para fines de la pregunta, todo depende. Si es selección masal, las reinas que van a producir los zánganos son hijas de las reinas seleccionadas, independientemente de qué familia vengan. Si son por familiar, pues obviamente cada familia tendrá colonias representadas para producción de zánganos. Cada familia seleccionada. Cada reina de cada familia seleccionada. Aquí tenemos otra pregunta que es, ¿qué opinión tiene de las colmenas que expresan vigor híbrido? ¿Qué opinión tengo de las colonias que expresan vigor híbrido? Bueno, que es bueno para la primera y segunda generación posiblemente. El problema del vigor híbrido es que no es heredable, se pierde en un par de generaciones y hay que estar constantemente renovando las madres y los padres. Este es un esquema que se usó mucho en plantas, sobre todo en maíz, porque es muy fácil producir en plantas como el maíz líneas reales. Si usted tiene dos o tres líneas de maíz, las cruza y produce semilla híbrida, pero hay que mantener esas líneas y estar produciendo plantas de primera o máximo segunda generación. En abejas es muy difícil, por lo que decíamos hace una hora o algo así, en que si aumentamos la consanguinidad para producir líneas, después tenemos el problema de viabilidad de la cría. Se produce muy poca cría viable y por lo tanto perculada y por lo tanto las colonias son muy débiles para sostenerse en líneas como tal. Entonces, este es un esquema que se intentó hace muchos años en Francia y se intentó hace muchos años en los Estados Unidos. No entiendo. Entonces, este esquema se usó comercialmente en las reinas que les llamaban Midnight en los Estados Unidos
Y en Francia, investigadores lo probaron y demostraron claramente que el vigor híbrido funciona, aumenta las características en la primera y segunda generación, pero si no se mantienen las líneas se pierde. El problema es que es muy difícil mantener las líneas. La siguiente pregunta sería, ¿a qué te refieres con una colmena productora de zánganos y cuántos marcos debe tener una colmena productora de zánganos para poder considerarse como una colmena padre? Una colmena que contenga una colonia para producir zánganos debe de tener de preferencia dos marcos que tienen panales con celdas de, de, de cría de zángano. Y habíamos dicho que necesitamos una colmena productora de zánganos de esas características por cada 50 espacios de núcleos de fecundación. Si uso 50, si tengo 100 colmenas baby, uso ah, dos colmenas productoras de zángano, una por cada 50 espacios. Si tengo 1000 espacios, pues voy a usar 20 colmenas productoras de zángano. Y con la siguiente pregunta, ¿habrá más poliandría en los apareamientos naturales en periodos de escasez o en periodos de mucha floración? Seguramente que no lo sé, no conozco trabajos en este sentido, pero seguramente que los habrá más en periodos de mucha floración, porque si hay floración, hay alimentos para la colonia, hay mucho polen, se producen más zánganos. Al producirse más zánganos en las colonias, pues hay más zánganos en el medio ambiente y hay más apareamientos poliándricos. La última pregunta escrita que tenemos por acá, ya vamos a pasar con levantar las manos, es eh, eh, ¿quién transmite más la genética? ¿La reina o el sangre? No entendí, otra vez lo repites. Dice, doctor, ¿quién transmite la genética? ¿Reina o sangre? No Me entiendo imagino cuál es la que, pregunta. sí, yo creo que la pregunta tal vez va como, eh, ¿qué transmite el zángano que se puede Ah, evaluar en una colmena y ok, qué transmite ok. la reina? Ok. No, creemos que zánganos y reinas influencian las características, pero las influencian de manera disimilar. Por lo menos nosotros tenemos evidencia de dos estudios que hemos llevado a cabo donde hemos demostrado que características como el comportamiento higiénico son heredados más de la madre que del padre y características como el comportamiento defensivo son más heredados del padre que de la madre. Es decir, eh, que lo que convendría es seleccionar eh, reinas que sean muy higiénicas, cuyas colonias sean muy higiénicas, porque eso se hereda más del lado materno, y la producción de zánganos que venga de colonias que sean muy dóciles, porque el comportamiento defensivo se hereda más del padre que de la madre. Y te voy a hacer dos preguntas en una. Eh, Cuando vos haces la selección, digamos, agarran las 100 mejores colmenas y de esas 100, el 10% es el que podría ir destinado para hacer madres. ¿Cómo de esas 90 que quedaron atrás, cuántas de esas podrían seleccionarse para producir zánganos? Pues repito lo que dije al principio de la charla. Cada programa de mejoramiento genético con técnicas de crianza selectiva es un traje a la medida. Son decisiones de ajuste del programa que cada grupo que lo inicia o cada creador que lo inicia decide. Todas esas decisiones van a repercutir
en qué tan rápido voy a avanzar a la característica o qué tan lento voy a ir. Yo en un programa puedo decir, ok, para fines prácticos voy a usar las 10 menos defensivas para crear reinas y las 10 que le siguieron en menos defensiva para crear zánganos. Ok, Ujú. esa es una decisión particular que va a afectar el programa. O bien puedo decir, de estas 10 voy a sacar madres y voy a sacar esas madres tanto para que se aparen como para producir zánganos. Entonces, son decisiones muy particulares de cada creador o de cada grupo que lo quiere iniciar. Y todas esas decisiones van a tener una consecuencia en favor o en contra. No hay una receta, es lo que quiero decir, no hay una receta universal. Les di un ejemplo. Entiendo. Don Ernesto, vamos a pasar a la modalidad de levantar la mano. Por ahí tenemos al compañero William de Costa Rica. Adelante, William. Buenas noches, don Ernesto. Esta pregunta se la he hecho a un par de personas y es con respecto a la prueba de higiene, la prueba higiénica, como lo expuso usted, con nitrógeno líquido. La otra también es por punción. Hay opiniones divididas, como usted las compartió. Creo que alguna vez un compañero me explicó que la característica del opérculo cambia en el momento que se le pone el nitrógeno. Entonces, es un reflejo lo que va a la colmena, la abeja, a responder en la cara del panal. El otro día le pregunté a una muchacha cubana que llegó a exponer sobre un sistema, un aparatito que ella desarrolló para hacerlo por punción. Y le dije yo que yo tenía mis dudas, exactamente por lo que usted dijo. Es un reflejo en el momento que la abeja siente la presencia de algún líquido ahí y ella va a eso un reflejo meramente por lo que se punzó ahí. ¿Qué tal si se hace unas agujas de punción más largas y se toma el reflejo, pero en la cara contraria al panal donde se hizo la prueba? Esa es mi pregunta. O sea, habría que llevar a cabo el experimento y ya la respuesta vendría cuando analicemos los datos del experimento. Por lo pronto, a lo que yo me referí fue en base a datos que nosotros colectamos bajo las mismas condiciones. Hicimos las 3 pruebas en el mismo panal de las mismas colonias, las repetimos 3 veces y el resultado fue que la prueba de punción es sumamente variable. Tú puedes, perdón, poco variable entre repeticiones y eso no lo hace confiable porque no puedes separar las colonias. Entonces, sí, seguramente la prueba de congelación también tiene sus asegúnes y sus problemas, pero es menos, vamos a ponerlo así, es menos mala, si lo quieres ver de esa manera, que la de punción. Y lo que tú Entiendo. sugieres, pues una opción, ¿verdad? Ver el comportamiento higiénico del otro lado del panal, pues habría que hacer las pruebas. No conozco de nadie que haya hecho ese experimento hasta ahora, por lo menos que esté publicado en una revista científica. Tenemos a don Alfredo Herrera. Adelante, don Alfredo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, don Ernesto. Eh, Me da la impresión de que nos gustaría volver a tocar esta puerta porque quedan espacios potenciales de nuevas charlas, que puedan complementar lo que hemos visto el día de hoy, porque básicamente usted así lo ha mencionado. Hubo temas en los que se pudo haber eh, avanzado un poco o buscado nueva luz sobre el tema, ¿verdad? Y que por un tema de tiempo no se abarcaron. Eh, Tengo una consulta, básicamente quiero tal vez hacerle una consulta personal, puesto que en el último año o 2 años se ha estado hablando mucho de la nueva tecnología de Unhealthy Blood Odor
que una casa comercial en Estados Unidos está desarrollando bajo la marca Optera para hacer casualmente test de comportamiento higiénico. Y usted no lo mencionó porque es muy novedoso, porque no hay suficiente información de campo o por algún otro motivo. Pues habría que ver datos de trabajo, cómo las evalúe, podrá uno comentar sobre eso. Pero si no, uno no las ha evaluado o no hay trabajos en revistas científicas publicadas, pues no puede uno comentar sobre eso. Lo único que puede uno comentar, bueno, qué bueno que hay iniciativas de probar nuevas cosas. Adelante. Pero hay que estar conscientes de que por cada 10 iniciativas que se lancen para resolver un problema, cuando mucho una va a funcionar. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y yo lo que puedo comentar es en base a evidencia de nuestra propia experiencia o en base a evidencia que se ha publicado por otros colegas. Muchas gracias. Alejandro, adelante. Sí, muchas gracias, doctor, por la plática. Usted habló sobre el trabajo con colmenas importadas para hacer pies de cría. ¿Existe algún tipo de regulación legal o alguna cosa así que esté en ese sentido? Es decir, por ejemplo, si yo importara abejas bufas y me pongo a seleccionar y hacer pies de cría con esas abejas bufas y Eh, entonces va- yo... Se cortó la comunicación en internet, entonces acabo de recuperarlo. ¿Podrías, por favor, repetir? Sí, usted estaba mencionando sobre el desarrollo de pies de cría a partir de abejas importadas. Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna implicación legal o del tipo que sea en hacer eso? Porque, por ejemplo, si yo importo abejas bufas y me pongo a hacer pies de cría y después a venderlos, no hay ningún conflicto de interés en ese sentido con ese enfoque, ese trabajo. Sí, claro que lo hay. Es una de las cosas más controversiales que existen. Y, Este, en cada país va a haber gente que esté a favor y va a haber gente que esté en contra. Y los y que desde están el en punto de contra, vista legal a nivel internacional, ¿hay bueno, algo desde el punto de regulado? vista sanitario hay problemas. Tú puedes introducir nuevos patógenos que no existan en tu país al introducir reinas. O puedes, Y si otro o país se pone a hacer pies de crías con las reinas que yo le vendí, por ejemplo? puede ser. Por ejemplo, eso es lo que está pidiéndole Canadá a los chilenos, pero no lo aceptan. Los chilenos exportan, criadores chilenos exportan reinas a Canadá y paquetes de abejas a Canadá, pero no hemos logrado convencerlos de que importen reinas de Canadá que están adaptadas a este clima para que las reproduzcan ellos en la época del año que aquí no se pueden reproducir. Ujú. Pero ellos no lo hacen por consideraciones sanitarias, sobre todo. Quizás si hay algún chileno aquí nos pueda dar una mejor explicación de las razones, pero son válidas esas explicaciones sanitarias, ¿no? Este, entonces, no, Pero las- no hay lugar a demandas o cosas así por hacer ese tipo de trabajo. bueno, cada país tiene sus propias reglas sanitarias y de Ujú. importación. Cuando nosotros hicimos ese trabajo en México, donde importamos reinas de Ontario, Canadá y de California, Estados Unidos, nos apegamos a las reglas sanitarias del país. Entonces, estos son los requisitos para importar reinas. Pues los requisitos solo puedes traerlas de este país y de este otro país, y además las colonias deben ser inspeccionadas y deben estar libres de varroa y deben de estar libres de esto y del otro y de bla, bla, bla. Y yo tuve que hacer un viaje a California y hablar con las autoridades sanitarias ahí. Fueron a hacer la inspección, emitieron el certificado sanitario,
Se cumplió con todas las reglas que México demandaba. Y la razón por lo que lo hicimos fue porque los apicultores estaban divididos, los criadores de reinas. Un grupo estaba a favor de iniciar los programas de mejoramiento genético con abejas importadas para bajar de golpe el comportamiento defensivo de la abeja africanizada. Y otro grupo estaba a favor de no introducir abejas, de empezar con abejas locales y no se pusieron de acuerdo. Entonces lo que nosotros hicimos es, ok, mientras no rompamos o ninguna regla sanitaria o de importación del país, vamos a probar las dos alternativas y es lo que hicimos. Pero no tomamos una postura judicial o una postura política o una postura en favor de una u otra cosa. Yo no quiero criticar a quien quiere importar reinas para mejorar lo que tiene. Tampoco quiero criticar al que critica, al que importa reinas y tiene sus razones para trabajar con abejas locales. No soy juez, no es mi papel. Yo como investigador compruebo cosas y les digo, esto es lo que ocurrió. Y tomen ustedes sus decisiones. Yo no soy quien les va a decir qué tienen que hacer. Vale, gracias. Bueno, Ernesto, aquí tenemos otras preguntas escritas. La primera sería: la dificultad por tener familias con resistencia a la barrosis es porque sus genes son recesivos o, perdón, recesivos y no, o no dominantes. No entendí, ¿puedes repetirla? ¿Resistencia a qué? La dificultad por tener familias con resistencia a barrosis es porque sus genes son recesivos y no dominantes. No que yo sepa. ¿Ok? La segunda pregunta sería: ¿qué tanto influye el comportamiento higiénico en la producción de miel? ¿Existe una correlación? Pues hay trabajos con resultados contradictorios. La mayoría de los trabajos no han mostrado que tenga un efecto en aumentar la producción de miel, pero hay algunas publicaciones que muestran datos donde las colonias más higiénicas produjeron más miel. Entonces, la respuesta muy simple y directa a esa pregunta es ¿quién sabe? Ok, tenemos otra Habrá que pregunta hacer, relacionada con... habrá que hacer más estudios en más medios ambientes, repetir los mismos experimentos y cuando digamos, ok, 8 de 10 trabajos demuestran que se aumenta la producción de miel con abejas higiénicas, ok, entonces ya podemos asegurar eso. Pero mientras estén al 50% de cosas así o menos, pues no podemos asegurar eso. Yo considero que cualquier organismo que esté saludable va a trabajar de mejor manera. Sí, en algunos Entonces, aspectos. tenemos otra pregunta con respecto a orrosis. ¿Cuántas características para resistencia a orrosis existen? ¿Cuáles serían? ¿Cuántas características para resistencia a barrosis existen? Bueno, se han estudiado muchos mecanismos de resistencia de las abejas a barrosis. Uno de los mecanismos de resistencia es el comportamiento higiénico del que hemos hablado, pero sobre todo el comportamiento higiénico específico. Varroa Sensitive Hygiene, PSH, en español sería higiene sensitiva a Varroa, HSV, que es una característica de abejas que detectan, perciben en mayor medida con sus antenas olores del ácaro que se está reproduciendo bajo los opérculos y de inmediato abren la celda y eliminan la cría o toman al ácaro y lo eliminan. Entonces, ese es un comportamiento, un mecanismo de resistencia importante, pero es muy difícil de medir de forma práctica. Otro es el comportamiento de acicalamiento, que es la habilidad de las abejas de quitarse ácaros de sus cuerpos con sus patas y mandíbulas y a veces dañarlos con sus mandíbulas. Esta es una característica muy importante en el huésped hospedador original del ácaro varroa, que es la abeja asiática Apis cerana.
Ellas expresan el comportamiento de acicalamiento en una forma muy intensa y es muy efectivo en el control de la parasitosis. Las abejas eh, europeas o africanizadas también expresan esta característica, pero en menor medida. Pero ese es otro comportamiento, el de acicalamiento. También tenemos factores que no entendemos todavía muy bien, en que ciertos genotipos de abejas, sus larvas inhiben la reproducción del ácaro varroa una vez que lo invade. O bien, aunque el ácaro se reproduce, las hembras de nueva varroa son infértiles. Es otro mecanismo de resistencia que aún no entendemos. La atracción de las larvas a varroa es otra característica. Y hay otras estrategias reproductivas de las abejas que bajan las tasas de infestación del ácaro en las colonias, por ejemplo, la enjambrazón. Cuando las abejas se enjambran, se llevan más de la mitad, tercera o la tercera parte por lo menos de los ácaros o hasta la mitad de ellos. Y al hacerlo así, pues reducen la cantidad de ácaros en la colonia madre y luego toma un tiempo en que la reina pone, es decir, esa interrupción de la postura también reduce la habilidad del ácaro a reproducirse. Entonces, es una de las razones por la cual la abeja africanizada tiene niveles de infestación más bajos que las europeas, porque enjambra más. Pero no necesariamente esa es una característica que, aunque mantiene niveles de barrosis bajo, es una característica considerada no deseable por la mayoría de los apicultores. Y hay otras Don características. don Ernesto, aquí tenemos un mensaje de Francisco desde Chile. Saludos a Francisco que dice que Chile no tiene africanización ni escarabajo, posiblemente por su frontera montañosa, y que de vez en cuando tienen pocos de loca americana, pero son erradicados y entran en cuarentena. Y esa es la razón por la cual no permiten la importación al país chileno, pero sí la exportación a otros países. Sí, Yo te tenía una pregunta, don Ernesto. Vos ahora comentaste de que el programa de mejora genética es como un traje a la medida y nos pusiste el ejemplo de ese programa que hiciste, que eran abejas de Ontario, California, G y locales. Y recuerdo haber leído en una parte de tus libros que decía que a mayor variabilidad genética, esto potenciaba a una más rápida mejora de los caracteres de la selección. Esto, desde un punto de vista imparcial, podría justificar que la importación de abejas ayudaría a los programas de mejora genética. sí y no. Sí es verdad que si se importan abejas se aumenta la variación genética, el pool genético. Y entre más se aumente la variación genética del pool genético, hay más tela para seleccionar, digamos así. Pero también hay que considerar que aún las abejas locales, cuando se aparean libremente, las reinas, en poblaciones locales, se aparean con hasta 40 zánganos. Eso ya per se produce una tremenda variación genética en cada colonia, que puede ser favorable y desfavorable. Favorable porque te permite hacer una mayor selección. Desfavorable porque la misma madre, como tiene las mismas reinas producidas de una madre, pueden salir buenas y malas. Depende de quién fue el padre de esa particular reina. Este, entonces, que tú tienes tus 10 progenitoras y vas a producir X número de reinas comerciales y algunos de tus clientes van a decir, hombre, qué buenas me salieron tus reinas, y otro de tus clientes va a decir, caray, pero las de este lote en particular me salieron muy malas. Y las de ese lote en particular es porque esas reinas eran hijas de otro padre que influyó en algunas características. Y son de los problemas que, que los creadores de reinas tienen para avanzar más rápido en programas de mejoramiento genético.
son dos dificultades. Una, que las reinas se aparean con muchos machos y no tenemos control de esos apareamientos, ¿verdad? Entonces eso crea mucha variación genética, lo cual es bueno, pero lo malo es que mucha de esa variación genética puede ser no deseable. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, se podría decir que antes de evaluar alguna genética en el exterior, es Sí, mira, más recomendable. te voy a poner el ejemplo. Al final de cuentas, nosotros importamos como 200 reinas de Canadá y otras ciento y pico de California. Y cuando ya las metimos a colonias y las evaluamos y todo eso en la primera generación, resultó que de las 200 de Canadá, solo 40 fueron altamente productivas, sin problemas de enfermedades no enjambraron. Es decir, hubo una reselección. Solo el 40% tuvo la plasticidad de adaptarse a nuestras condiciones y tuvimos que eliminar las otras 160. Entonces tienes que hacer ese filtro, tienes que establecer ese filtro si vas a importar abejas y solo usar las que se adapten a tus condiciones. Eso se llama plasticidad genética. Don Ernesto, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Don Ernesto, ya no tenemos más preguntas escritas ni manos levantadas. Antes de darle las palabras de cierre a don Alfredo y a tu persona, me gustaría agradecerte por la charla del día de hoy y por tu tiempo. Eh, Así como habías dicho que había que hacer una lista de Santa Claus de todas las caracteres genéticos que uno quería mejorar, yo creo que Santa Claus ya nos dio un regalito adelantado del Gremio de Costa Rica por habernos brindado tu charla. Y como dijo don Alfredo, ojalá podamos pedirle a Santa Claus un segundo capítulo con vos más adelante. Muchas gracias. Don Con Alfredo, mucho te gusto. dejo. Gracias. Sí, muchas gracias, Alberto. Y nuevamente, en nombre de la comunidad apícola de Costa Rica, de Centroamérica, del Caribe, de Latinoamérica, de Hispanoamérica en general, agradecerle a usted, don Ernesto, el tiempo, la, la, la especialidad y dedicación con que nos ha regalado el día de hoy en esta charla. Todos los temas explicados casualmente por alguien que a leguas se nota que es un catedrático, porque hasta nosotros los que menos conocemos hemos entendido toda la charla, y eso es una gran cosa. Eso yo lo agradezco en nombre de todos los apicultores de este pequeño país. Nuevamente reiterarle a todos los colegas que estuvieron con nosotros desde el sur de Chile hasta, no sé, supongo que México y parte del Caribe, agradecerles el haber estado hoy con nosotros, mencionarles que nuevamente la próxima semana tendremos otra nueva charla, esta vez desde Argentina, con un apicultor de la zona, y que nos hablará sobre otros temas. Que estén pendientes a nuestras redes sociales para que puedan asistir, premiarnos con su compañía. Y pues, como le digo, las puertas de Costa Rica siempre van a estar abiertas para usted. Le agradecemos enormemente y ojalá algún día podamos no tener esta virtualidad para poder conocernos y saludarnos. Que todos la Encantado. pasen muy bien, especialmente usted, don Ernesto. Gracias, muy amable, estoy a sus órdenes. Hasta luego entonces. Hasta luego. Muchas gracias, Buenas Adiós. noches a que la pasen muy todos. bien. Buenas noches. Buenas noches.